Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 1. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, hoy en día estamos, ¿qué? En la gracia. Pero porque estamos en la gracia, ¿qué? No podemos usar la gracia, hermano, para pecar. Amén. No es que porque ya no estemos en la ley, porque sabemos que la ley, antes era ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente. Amén. Y todos los que no cumplen la ley, ¿qué? Eran apedreados. Amén. Pero hoy en día que estamos bajo la gracia, ya no tenemos, nadie nos va a apedrear, ¿no? Si pecamos. Pero dice la palabra de Dios, dice que el que pisoteare la sangre de Cristo, amén, y tuviera que por inmunda la sangre del pacto, amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros no podemos, que hoy en día no podemos pisotear la sangre de Cristo. Cuando estamos pecando, estamos ¿qué? Pisoteando la sangre de Cristo. Y porque estamos en la gracia, hermano, tampoco no hemos que empezar a pecar para que la gracia abunde. En ninguna manera. Esa es la palabra de Dios. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos nacido, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Nosotros en quién hemos sido bautizados? En Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Nosotros hemos sido, ¿qué? Bautizados en su muerte. Entonces, ¿ahora qué? Tenemos que morir a toda concupiscencia, a todos los deseos carnales. Amén. Debemos morir a toda clase de pecado. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, ahora que nos dice la palabra a nosotros, dice que debemos andar en vida nueva. Amén. Entonces, ya lo que hacíamos antes, si antes servíamos al pecado, ahora ya que no debemos servirle al pecado. Vamos a andar ¿qué? En vida nueva. Porque somos ¿qué? Nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Dice la palabra de Dios, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado. En la palabra podemos, ¿qué es ser crucificado? Imagínese usted, hermano, que está siendo crucificado, ¿cierto? Crucificados de pies, las manos, está totalmente atado, ¿cierto? Y si usted, supongamos un ejemplo, alguien dice, vamos a robar, pero y tú estás crucificado, estás ahí clavado ahí, ¿qué pasa? No puedes ir a robar en un momento, ¿cierto? Igualmente, si alguien te invita a hacer actos vergonzosos, a adulterar, a fornicar, que si estás crucificado, tampoco puedes hacerlo, ¿cierto? Y es más, estando crucificado, estás en el momento que estás como en un dolor. Entonces, tú no tienes mente para pensar en nada de lo que sea el pecado, ¿cierto? Solamente en el momento estás tú en una comunión, porque estás en una agonía para morir. Entonces, estás únicamente pensando en Dios, ¿cierto? Que Dios te ayude, que Dios te libre. Amén. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Para llegar a ser salvos, o si no, pues, o de pronto si tú no crees en la salvación, dices no, pues para que Dios te ayude. Entonces,
La palabra claramente dice que sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Amén. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces nosotros somos ¿qué? Crucificados juntamente. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Esto es como un simbolismo, ¿no? De que somos crucificados, ya que para que no podamos servir más al pecado. Porque estamos crucificados, no podemos bajarnos de ahí. Uno, tenemos mucho dolor, no vamos a pensar en nada de lo que es el pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Entonces mire, cuando dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces cuando nosotros ya morimos, ¿qué? Somos justificados del pecado. Porque atrás estamos viendo ¿qué? Que estamos crucificados, entonces no podemos pecar. Amén. Dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Amén. Entonces, si nosotros morimos en Cristo Jesús, para nosotros, ¿qué? La muerte es ganancia. Amén. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ven? ¿Cristo qué? Cristo resucitó, hermano, y Cristo aún ¿qué? Vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces nosotros ¿qué? Lo que nos manda la palabra siempre es que morir al pecado. Amén. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El apóstol a través de esa carta dice que absolutamente que no reine, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, hermano. Entonces nosotros no debemos que obedecer a nuestro cuerpo cuando nos dice que vamos ¿qué? A la concupiscencia, hermano. La concupiscencia es que los deseos de la carne. Versículo 13 dice, ni prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Amén? Entonces nosotros no debemos prestar ¿qué? Nuestros miembros para el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque vuestro cuerpo, dice la palabra que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros no debemos prestar nuestro cuerpo para el pecado. Amén. Porque si tú empiezas a pecar, ¿qué pasa? Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú llevarías el Espíritu Santo a una orgía. Si vas a una orgía, estás llevando el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer? Él se va a ir. Amén. Él no va a ir allá porque Él es santo, entonces Él se va a retirar de ti. Si tú lo llevas a tomar a un bailadero, ¿qué pasa? El Espíritu Santo tampoco va a estar allá porque la palabra dice que no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Amén. Entonces, si vamos a tomar, el Espíritu Santo que se va a apartar de nosotros. Porque la palabra de Dios dice, no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes sed ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Dice, no prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hermano. Entonces nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, ¿qué? Para la alabanza, hermano, para la honra de Dios, hermano. Amén. Para hacer la voluntad de Dios. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, mire, ya el pecado, ¿qué pasa? El pecado no se enseñorea de nosotros. Amén. El pecado no se enseñorea de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo es el que da gracia a nosotros, hermano. Amén. A través de su Santo Espíritu, para que Él te guíe a siempre hacer ¿qué? La verdad. Hacer ¿qué? Lo que conviene a Dios, hermano. A vivir una vida en santidad, una vida en rectitud. El Espíritu Santo que nos guía y nos ministra. Amén, dice. Versículo 6, vamos al de 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hermano, entonces vamos a pecar ahora porque estamos en la gracia y no bajo la ley. Porque bajo la ley nos apedreaban, ¿cierto? Pero bajo la gracia no nos pasa nada. Pero el apóstol Pablo nos dice, ¿qué pues? ¿Perseveremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermano, ¿qué pasa? Nosotros antes éramos esclavos ¿qué? Del pecado. Amén. Ahora somos ¿qué? Esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como esclavos de nuestro Señor Jesucristo, ahí es que obedecerle. La palabra la palabra de Dios dice que el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Amén. Entonces debemos andar ¿qué? Como nuestro Señor Jesucristo, hermano. En una vida de rectitud. Amén. Obedeciendo siempre al Señor Jesucristo y a su palabra. Porque sabemos que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Amén. Por eso la palabra dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el hermano. Amén. Entonces tenemos que dar ¿qué? En vida nueva. Así que no podemos usar ¿qué? La gracia para pecar. Amén. Dice 6:17, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Amén, hermano. Entonces miren, ustedes ¿qué? Obedecieron de corazón, hermano. Amén. Para obedecer ahora ¿qué? La doctrina del Evangelio. Amén. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina que yo enseño es mía o es del Padre que me envió. Amén. Dice, versículo 18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces cuando somos libertados del pecado, ¿qué? Venimos a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Amén. Entonces, hermano, a través de esta palabra, lo que queremos recomendarles es que ya, hermano, nos apartemos del pecado. Amén. Estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué? Pero no debemos pecar, hermano. No debemos usar la gracia para pecar. Amén. Entonces, hermano, Dios los bendiga y ánimo, hermano. Vamos a vivir una vida en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Y Mateo 7:21, no olvides lo que dice la palabra. No todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces hay que dar la voluntad de Dios, de nuestro Padre que está en el cielo, que la voluntad es que vuestra santificación. Dios los bendiga.